¿Cede la presentación, compañeros? Sí, licenciado. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a iniciar el cuarto punto del programa, salteándonos y dejamos pendientes el punto tercero para la próxima semana, ya que, como les indiqué, una persona a quien hemos invitado a exponer ese tema, pues el próximo jueves estará con nosotros, que es presencial. Bien, el tema con el cual continuamos el desarrollo del programa son las garantías constitucionales y procesales en el proceso penal guatemalteco. Y antes, pues hemos compartido ahí el artículo 1 del Código de Ética Profesional de Guatemala, que dice: probidad. El abogado debe evidenciar siempre rectitud, honradez e integridad de pensamiento y acción, lo que debe manifestarse especialmente en la lucha contra los abusos y la corrupción en el ejercicio profesional. El Código de Ética Profesional tiene varios postulados y uno de ellos, pues, lo hemos puesto en la presentación a efecto de que ustedes puedan reflexionar como futuros abogados el postulado contenido en el artículo 1 del Código de Ética Profesional. Bien, hemos manifestado en sesiones anteriores que la Constitución Política de la República, en su parte primaria, recoge, tutela o regula lo relativo a lo que es las garantías constitucionales, aunque la Constitución lo indica como derechos individuales. Y en realidad, pues son derechos que la Constitución reconoce a todos los ciudadanos y que son una garantía que están plasmados en la Constitución y que son garantías porque el Estado protege, el Estado garantiza el ejercicio de esas garantías o de esos derechos individuales inherentes a toda persona humana. Y las garantías constitucionales plasmadas en la Constitución tienen una íntima relación con las garantías procesales que el Código Procesal Penal establece, como vamos a ver de acuerdo a la presentación que estamos realizando en este momento. Bien, sobre las garantías constitucionales, pues se han vertido también una serie de opiniones, de criterios, de definiciones, que debe entenderse por garantías constitucionales. Y en la presentación, pues aparece ahí dos, una amplia y otra bastante resumida. La primera dice, Yuri Joana Valenzuela nos apoya dándole lectura a la primera definición que aparece en la presentación, por favor. O alguien que nos haga favor de darle lectura a la primera definición para abordar. Gracias. Definiciones. Es el conjunto de derechos individuales inherentes a la persona humana, contenidos en la Constitución de la República, los cuales constituyen una limitación al ejercicio de coerción penal. La coerción penal por parte del Estado, y solo pueden limitarse en los casos expresamente señalados por la ley. Derechos que la Constitución de un Estado reconoce a todos los ciudadanos. B, garantías procesales. Hasta ahí decíamos en garantías constitucionales. Bueno. Nuri, Joana. Sí, licenciado. Bueno, háganos favor de, aprovechando de leer lo que son las garantías procesales. Con mucho gusto. Gracias. Dice, medio técnico jurídico orientados a proteger las disposiciones constitucionales cuando éstas son
infringidas, reintegrando el orden jurídico. Doctor Jorge Mario García Laguardia. Serie de derechos y garantías que protegen a las personas contra el ejercicio arbitrario del poder público. Doctor César Barrientos Pellecer. Gracias. Bien, si queremos, digamos, Nínive Esther levantó la mano. Sí, licenciado, perdone, es que se mira bien chiquititas las diapositivas, pero si usted presiona F5 en su computadora, se pueden ver las diapositivas más amplias. Ahí está. Gracias, licenciado, muy amable. Sí, ya no las voy a poder ver, lamentablemente, pero creo que así está mejor, ¿verdad? Sí, muchísimas gracias, licenciado, perdone. Bien. Bien, entonces decía que la regulación legal de tanto las garantías constitucionales como las procesales la encontramos en la Constitución de la República de Guatemala a partir del artículo 3 al 46 en cuanto a garantías constitucionales o derechos individuales. Y las garantías procesales las encontramos en el artículo 1 al 23 del Código Procesal Penal. En las definiciones anteriores vamos a regresar solo para hablar aquí básicamente. Dice que es el conjunto de derechos individuales inherentes a la persona humana. Es decir, cualquier derecho, libertad, libertad de acción, derecho de petición, derecho de manifestación, de expresión, etcétera, etcétera. Y que están plasmadas en la Constitución. Y que cuando se dice que son inherentes a la persona, pues el hecho de ser persona, el hecho de ser humano y estar siendo protegido por el Estado en el ejercicio de sus derechos, pues la Constitución plasma para que los mismos sean respetados y todo ciudadano pueda ejercerlo sin ninguna limitación más que los que establece la propia Constitución y las leyes del país. Dice los cuales constituyen una limitación al ejercicio de la coerción penal por parte del Estado. Partamos del principio de legalidad, que el principio de legalidad que está contenido en el artículo 1 y 2 del Código Procesal Penal, pues esto significa que la actuación del Estado debe ceñirse, debe circunscribirse a lo que dice la Constitución y las leyes del país. Por eso se dice que las garantías constitucionales son una limitación al Estado para que el Estado no actúe en forma arbitraria, en forma ilegal, en contra de todos los ciudadanos. Es decir, que el Estado no abuse de su poder punitivo, no abuse del jus puniendi que le corresponde en contra de los ciudadanos. ¿Ya? Y que, si bien es cierto, el Estado, la Constitución, regula las garantías constitucionales y que su ejercicio es, digamos, que no tiene más limitación que los que establece la propia ley, pues la misma definición dice, y solo pueden limitarse en los casos expresamente señalados por la ley. En los ejemplos que vimos al inicio, cuando hablábamos del proceso, de los fines del proceso penal, citábamos, por ejemplo, la revisión de personas y vehículos. ¿Ya? La Constitución garantiza la libre locomoción, garantiza la libertad. Sin embargo, la misma Constitución dice que si hablamos de la libertad, digamos, el artículo 4 de la Constitución dice, en Guatemala todos los seres humanos son libres. Eso significa que usted tiene libertad de hacer lo que la ley no le prohíbe, lo que la ley le permite realizar. Sin embargo, esa libertad, en un momento dado, el Estado la puede limitar
la puede restringir. ¿Cuándo? Si nos vamos a lo que dice el artículo 6, para mencionar alguno, siempre de la Constitución, y dice, ninguna persona puede ser detenida presa, sino por causa de delito o falta. Si bien es cierto, el artículo 4 de la Constitución dice que, o le garantiza su libre locomoción, su libertad, pero si usted comete un delito o una falta, pues sí puede ser limitada esa su libertad. ¿Por qué? Porque hay una infracción a una norma penal. Y ahí el Estado sí actúa. ¿Por qué? Porque la persona incurrió en la comisión de un delito y por lo tanto se hace acreedora a que sea, digamos, su libertad se limite, se coarte. ¿Por qué? Porque hay un motivo, una razón legal para hacerlo. Entonces, de ello, pues podemos establecer y determinar que, por un lado, la Constitución garantiza esos derechos individuales y que el Estado debe proteger, tutelar y garantizar el ejercicio de esos derechos. Al mismo tiempo, la Constitución también, por otro lado, limita el ejercicio de esos derechos cuando la persona incurre en la comisión de un hecho delictivo. Ya, cuando se habla de herencia, pues digamos, también se puede dar por orden judicial, que un juez ordene la detención de la persona a quien el Ministerio Público le imputa la comisión de un hecho delictivo. El Ministerio Público puede pedirle al juez que ordene la detención de una persona a quien se le atribuye la comisión de un hecho delictivo. Y el Ministerio Público debe presentar los medios de investigación que hagan presumir la participación del sindicado en ese hecho delictivo. Y si el juez analiza y considera que en efecto sí hay indicios racionales de participación del sindicado en el hecho punible, pues ordena la detención. Y ahí, al ser detenida la persona, pues se le limita su libertad. Ya no va a tener esa libre locomoción. ¿Por qué? Porque hay una orden judicial que impide que él siga gozando de esa libertad en virtud de haber cometido un hecho delictivo. Y así podemos mencionar, por ejemplo, el artículo 23 que habla de la inviolabilidad de la vivienda. El artículo 23 dice que la vivienda es inviolable, que nadie podrá penetrar en morada ajena sin permiso de quien la habita, salvo por orden escrita del juez competente. Si hay una orden de un juez que autoriza practicar un allanamiento en el interior de su residencia, pues ahí sí es procedente. Ahí hay una limitación a esa garantía constitucional de inviolabilidad de la vivienda. Porque hay una causa justificada, hay un motivo, hay una investigación que determina que posiblemente en el interior de esa residencia se encuentra escondido el imputado, existen objetos del delito, existe una persona secuestrada, existen armas ilegales, existe droga, etcétera, vehículos robados, etcétera, etcétera. Entonces, ahí vemos que el Estado está limitando una garantía constitucional, pero con justa causa, en virtud de existir una violación, en este caso, a un tipo penal. Y en cuanto a las garantías procesales, pues como aquí hemos citado dos criterios de dos juristas guatemaltecos que ya ambos han fallecido, pues el doctor García Laguardia, recuerdan ustedes que fue procurador de los derechos humanos, un gran jurista guatemalteco, también fue presidente de la Corte de Constitucionalidad, catedrático de la Facultad de Derecho durante muchos años, escribió varios textos, etcétera, etcétera. Y él dice, cuando él analiza en uno de sus textos, dice, en relación a las garantías procesales, dice, medios técnico-jurídicos orientados a proteger las disposiciones constitucionales cuando éstas son infringidas,
reintegrando el orden jurídico. Entonces, las garantías procesales vamos a analizarlas ahorita en el Código Procesal Penal. Por otro lado, también el tratadista o el doctor César Barrientos, que también falleció, también fue un gran jurista, fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia, de la Cámara Penal, tuvo mucha participación en el actual Código Procesal Penal, fue uno de los ponentes o que participó en la discusión, en la promulgación, digamos, en la revisión del Código Procesal Penal que actualmente rige nuestro país, y también tuvo mucha participación en otros países en cuanto a reforma penal de otros países. Entonces, sí que haciendo un honor a estos grandes juristas, pues estamos citando pensamientos o criterios de ellos en relación a las garantías procesales. Si hubiese alguna pregunta, por favor me la manifiestan, porque de acuerdo a esto no puedo ver en los chats, no puedo. Entonces solo me hacen uso de la palabra para que yo pueda contestar las dudas que hubiese. Gracias. Muy bien, licenciado, muchas gracias. Bien, ya Licenciado, hacer una consulta. ¿Me podría realizar solo la primera diapositiva para tomarle captura? Captura. Ya. Gracias. Bien. Digamos, los derechos individuales o garantías constitucionales que la Constitución establece, pues podríamos decir que comienza en el artículo 1, el artículo 2, artículo 3, y 4 y 5. Pero en cuanto ya a lo que es el proceso penal y relacionado con las garantías procesales, pues en el artículo 6 de la Constitución, que ya hemos abordado en diferentes oportunidades, pues se habla de la detención legal, el artículo 6 de la Constitución, que tiene una relación con el artículo 2, 6 y 257 del Código Procesal Penal. Entonces, al tenor de lo que establece la Constitución y los artículos del Código Procesal Penal citados, ¿cuáles son los supuestos o cuáles son los motivos o razones que deben concurrir para que una persona pueda ser privada, limitada o restringida de su libertad? Primero, pues debe existir la existencia de un delito o falta. Solo bajo esas circunstancias puede limitarse la libre locomoción, la libertad de la persona. Solo que medie o exista un delito o falta. Si no estamos en presencia de un delito o falta, es inconstitucional, es arbitrario, es ilegal que se detenga a una persona. El segundo supuesto, que exista una orden judicial de un juez competente que haya librado o haya autorizado esa orden judicial. Es decir, el ministerio, hay una denuncia que presentó una persona, la víctima de un delito contra el victimario. El Ministerio Público investigó y logró recolectar medios de investigación, testimoniales, documentales, periciales, materiales, científicas, etcétera, que vinculan, que relacionan al sindicado con una posible participación en el delito. En base a ello, el Ministerio Público le requiere al juez que ordene la detención del sindicado. El juez, en una audiencia oral y pública, luego de escuchar los argumentos del fiscal y de analizar los medios de investigación que presentó y que justifican o fundamentan el requerimiento de esa orden de detención, el juez la ordena y autoriza la detención de la persona, mandando el oficio o la orden a la Policía Nacional para que esta institución
ejecute esa orden judicial. Entonces, que exista delito, que exista una orden judicial, que exista flagrancia. Ya sabemos que la flagrancia, pues, es cuando la persona es sorprendida cometiendo el hecho delictivo. Más adelante, cuando veamos las medidas de coerción, vamos a analizar con más detenimiento la orden, es decir, la detención de una persona. Digamos, la Constitución establece orden de juez, flagrancia, pero no desarrolla lo que es flagrancia. Sin embargo, el artículo 257 del Código Procesal Penal sí nos da alineamientos de qué debemos entender por flagrancia. Y para ese efecto, pues, alguien que nos apoye con la lectura del artículo 257 del Código Procesal Penal. Artículo 257. Aprehensión. La policía deberá aprender a quien sorprenda en delito flagrante. Se entiende que hay flagrancia cuando la persona es sorprendida en el momento mismo de cometer el delito. Procederá igualmente a la aprehensión cuando la persona es descubierta instantes después de ejecutado el delito, con huellas, instrumentos o efectos del delito que hagan pensar fundadamente que acaba de participar en la comisión del mismo. La policía iniciará la persecución inmediata del delincuente que haya sido sorprendido en flagrancia cuando no haya sido posible su aprehensión en el mismo lugar del hecho. Para que proceda la aprehensión en este caso, es necesario que exista continuidad entre la comisión del hecho y la persecución. En el mismo caso, cualquier persona está autorizada a practicar la aprehensión y a impedir que el hecho punible produzca consecuencias ulteriores. Deberá entregar inmediatamente al aprehendido, juntamente con las cosas recogidas, al Ministerio Público, a la policía o a la autoridad judicial más próxima. El Ministerio Público deberá solicitar la aprehensión del sindicado al juez o tribunal cuando estime que concurren los requisitos de la ley y que resulta necesario su encarcelamiento, en cuyo caso le pondrá a disposición del juez que controla la investigación. El juez podrá ordenar cualquier medida sustitutiva de la privación de libertad o prescindir de ella, caso en el cual liberará al sindicado. Muchas gracias. Bien. Como ven ustedes, el artículo 257 habla de flagrancia y nos explica con claridad en qué consiste la flagrancia. Dice, cuando la persona es sorprendida en el momento mismo de cometer el delito. Imaginémonos que la Policía Nacional está haciendo está haciendo una ronda o está circulando por la Quinta Avenida y 17 calle de la zona 1 de la ciudad de Guatemala. Y en ese momento ve que un sujeto, mediante el uso de la fuerza y con violencia o violencia, está despojando de sus pertenencias a la víctima o a otra persona. En ese momento, pues la policía puede descender de la patrulla y detener inmediatamente al imputado. ¿Por qué? Porque lo sorprendió cometiendo el hecho delictivo. Pero también el artículo 257 habla de, en la doctrina se conoce como cuasi flagrancia. El artículo 257 no lo dice así, pero hay cuasi flagrancia. ¿Y en qué consiste la cuasi flagrancia? El código continúa desarrollando este tema y dice, procederá igualmente la aprehensión cuando la persona es descubierta instantes después de ejecutado el delito, con huellas, instrumentos o efectos del delito que hagan pensar fundadamente que acaba de participar en la comisión del mismo.
Ya vimos que la flagrancia es cuando es sorprendida la persona cometiendo el hecho delictivo, es decir, la policía lo observó que estaba despojando de sus pertenencias de forma violenta a la víctima, y lo detiene. Sin embargo, la cuasiflagrancia opera o tiene lugar cuando la persona, imaginémonos que la policía está haciendo su ronda en ese momento, en el lugar que yo le señale, pero que pasa o circula momentos, instantes, segundos o minutos después de que la persona cometió el hecho delictivo. Pero hubo testigos presenciales que observaron la comisión del delito. Y aprovechando que la policía está circulando por el lugar, las personas le dicen, mire, la persona que va corriendo allá acaba de robarle a la víctima, y la víctima sí, la persona que va allá me acaba de despojar de un reloj, de mi billetera, de un celular, etc. La policía entonces inicia la persecución de esa persona y a una cuadra o a 2 cuadras lo detiene. Y al hacer el registro, en efecto, le encuentra el celular, le encuentra la billetera y otros objetos que despojó a la víctima. Ahí hay cuasiflagrancia. No lo descubrió cometiendo el hecho delictivo, pero instantes después logra detener a la persona y al hacer el registro respectivo, en efecto, le encuentra algunos objetos que despojó, de los cuales despojó a la víctima. Entonces ahí se da la cuasiflagrancia. Pero el mismo Código Procesal Penal exige que para que haya cuasiflagrancia, dice, la policía iniciará la persecución inmediatamente del delincuente. Ahí, pues, los testigos presenciales dijeron, mire, la persona que va corriendo acaba de robarle a esta señora. Y la víctima es sí, le acaba de despojar de tales objetos y ahí va. Entonces la policía inmediatamente inició la persecución y lo detiene y le encuentra los objetos. Pero la ley dice, para que proceda la aprehensión en este caso, es necesario que exista continuidad entre la comisión del hecho y la persecución. Es decir, que debe haber continuidad, debe hacerse en el mismo momento, en el mismo instante. Ahí procedería la detención. Pero imagínense que, digamos, al día siguiente, por el mismo sector, está circulando, en este caso, la persona que cometió ese robo, y pasa la policía, y en ese lugar hay un vendedor y que dice, mire, la persona que va ahí, el día de ayer despojó de sus pertenencias a una señora tal y tal. ¿Podrá la policía detener en ese momento a esa persona? No obstante que sí, en efecto, fue la persona que despojó de sus bienes a la otra el día anterior. ¿Podrá la policía detenerlo ahí? ¿Por qué no? Ujú. Ajá, ajá. ¿Qué piensan los demás? No, licenciado, porque no fue una persecución inmediata al hecho delictivo. Ajá, ajá. Sí, en efecto, la ley dice que debe ser inmediato, ¿ya? Pues, como le digo, la persona, el vendedor que lo identificó, lo reconoció, puede decir a la policía, mire, él fue el que le robó a una persona ayer aquí. Y en efecto, pues, que en efecto es la persona, pero ahí ya no hay ni flagrancia ni cuasiflagrancia. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues iniciar la investigación y posteriormente pedir la detención, acreditando con los medios de investigación, el Ministerio Público, que esta persona sí participó en la comisión del delito. ¿Alguna duda en relación a esto? En pocas palabras, perdona, mi opinión, flagrancia sería en el momento exacto, ¿verdad? Así es.
Gracias. Así es. Y la cuasiflagrancia instantes después, que es descubierta la persona que cometió el hecho delictivo. Bien, y también la ley dice que los detenidos deben ser puestos a disposición de la autoridad judicial competente. Si es delito flagrante, pues debe ser consignada la persona ante el juez penal de turno. Y si es por orden judicial, el detenido debe ser puesto a disposición del juez que ordenó la detención. Dice el plazo de 6 horas. La policía debe consignar o poner a disposición al detenido ante el juez dentro del plazo de 6 horas. Y también dice, exige los artículos mencionados, dice, los detenidos no quedan sujetos a ninguna otra autoridad. Es decir, no quedan sujetos a, por ejemplo, a la Procuraduría General de la Nación, Procuraduría de Derechos Humanos, Contraloría General de Cuentas, no. Quedan únicamente sujetos a la autoridad competente, en este caso, el juez de turno, si es flagrancia, o juez que ordenó la detención. Luego dice, de oficio se inicia proceso contra las personas que infrinjan este artículo. Si la Policía Nacional no cumple con las 6 horas en poner a disposición del juez al detenido, si lo hace 24 horas después, 48, 72 horas, incurre en responsabilidad penal y el juez de oficio, sin necesidad de que exista denuncia, de oficio el juez puede iniciar proceso contra los agentes de la Policía Nacional que infringieron este plazo o lo establecido en el artículo 6 constitucional. Toda persona detenida legalmente tiene derecho a que se le notifique el motivo de su detención. El artículo 7 de la Constitución de la República lo garantiza. ¿Y cuáles son esos derechos que hay que hacerle saber al detenido? Que puede ser los supuestos, primero, que tienen que ser una notificación verbal y escrita al detenido y a la persona que designe según la detención. Es decir, decirle a la policía al momento de ser detenido, mire, usted es detenido si es orden judicial, porque el juez primero pluripersonal de primera instancia penal ordenó su detención en virtud de que hay una denuncia en su contra por el delito de robo presentada por la señora Estela Juárez Mendizábal, o bien entregarle una copia de la orden de atención que el juez emitió y también que él diga si hay que informarle o notificarle a la persona que designe el detenido. Y debe hacerse por el medio más rápido, por teléfono, por redes sociales, etcétera, etcétera. 2, autoridad que ordenó la detención y el lugar donde permanecerá. Digamos, y también, por supuesto, derecho que tiene de asistirse de un abogado para su defensa, si necesita hacer una llamada a un pariente, amigo, etcétera. Es decir, darle todas las facilidades al detenido para que pueda comunicarse con su familia y comentarles de que está siendo detenido o que fue detenido y que pues va a ser puesto a disposición de juez, etcétera. O sea, el artículo 7 de la Constitución otorga, garantiza, protege esos derechos que tiene el detenido. Entonces, aquí estamos haciendo un resumen de lo que dice el artículo 7 y pues la obligación de ustedes es leer el artículo 1 de la Constitución, más adelante lo indicamos, para analizar cada uno de estos derechos individuales.
El artículo 8 también de la Constitución habla sobre los derechos que tiene el detenido. Y encontramos ahí uno que debe ser información inmediata de sus derechos en la forma más comprensible. Es decir, utilizando un lenguaje sencillo, un lenguaje comprensible, hacerle ver al detenido sus derechos, como les decía, de derecho de asistirse de un abogado, derecho de informarle a su familia, parientes, amigos, etcétera, derecho a tener a hacer una llamada, etcétera, y otros que el detenido pueda solicitarle a la Policía Nacional. Aquí, como dice, proveerse de un defensor quien puede estar presente en todas las diligencias policiales y judiciales. Es decir, desde el momento que una persona es aprehendida por orden de juez o por flagrancia, debe tener derecho a un abogado para que lo asesore, lo oriente, lo defiende jurídica y técnicamente. Y desde ese momento el abogado defensor está en la facultad de ejercer la defensa de detenido. No solo, digamos, ante la policía y ante los jueces o tribunales, ante el Ministerio Público, etc. Luego dice, el detenido no puede ser obligado a declarar sino ante autoridad judicial competente. Es cierto que la policía, al detener a la persona por flagrancia o por orden de juez o por cuasi flagrancia, le hace preguntas, pero esas preguntas están relacionadas con sus datos personales, es decir, nombres y apellidos, edad, estado civil, nacionalidad, profesión o oficio, si es casado o no, etcétera, etcétera. Pero no puede interrogarlo en relación al hecho delictivo imputado, porque el único que puede interrogar al detenido en relación al hecho delictivo que se le atribuye es el juez. Y la policía no puede obligarlo a que declare. Es decir, la policía sí le hace un interrogatorio, pero como les digo, solo para saber sus datos personales, porque la policía necesita esa información al momento de poner a disposición al detenido ante el juez. La policía dice, al juez le describe cuándo fue detenido, dónde fue detenido, por qué fue detenido, y que la persona detenida responde a las generales siguientes, etcétera, etcétera. ¿Dudas, preguntas? No, licenciado, gracias. Bien, entonces, prácticamente acá pues también la otra garantía está contenida en el artículo 9 de la Constitución, que habla del interrogatorio a detenidos o presos. Y claramente el artículo 9 dice que solo ante autoridad judicial competente debe ser interrogado el detenido en relación al hecho delictivo. Dentro del plazo de 24 horas, el juez debe recibir la primera declaración del detenido dentro del plazo de 24 horas. Muchas veces no, digamos, sobre todo cuando imaginémonos que un juez ordenó la detención de una persona, pero esta persona fue detenida un fin de semana, un feriado, etcétera, y no puede ser puesta a disposición del juez que ordenó la detención. Pero como la policía tiene la obligación de presentarlo antes de las 6 horas y el juez oírlo antes de las 24 horas, pues entonces se pone a disposición del juez de turno o juez penal de turno. Primero, para que la policía cumpla con las 6 horas. Segundo, para que el juez cumpla con el plazo de las 24 horas. El juez de turno, por supuesto, no conoce el proceso, porque no fue él el que libró la orden de detención y tampoco es él el que está conociendo el proceso. Pero
para no violentar el plazo de 24 horas que establece el artículo 9 constitucional, le hace saber el motivo de su detención. Es decir, formalmente solo le indica que fue detenido por orden de juez tal, por el delito tal, por denuncia presentada por fulano de tal. Ya el interrogatorio o la declaración sobre el hecho delictivo que se le está atribuyendo la hará posteriormente ante el juez que ordenó su detención. Por eso se dice que generalmente cuando eso ocurre, solo se le hace saber el motivo de detención el juez ante quien se pone a disposición al detenido, sobre todo si es flagrancia, pues tendrá que ser el juez de turno, pero si es detenido por orden judicial y el juez que ordenó la detención está, digamos, fue un fin de semana que no está laborando, o un feriado, o un asueto, entonces se pone a disposición del juez de turno, para que el juez de turno le haga saber el motivo de su detención y así cumplir con el plazo de 24 horas. Y días después, pues puede ya declarar sobre el hecho imputado ante el juez que ordenó su detención. Por el momento, pues ya el tiempo que ha transcurrido, pues dejamos hasta ahí para continuar con el tema el día martes. Si no hay ninguna duda o pregunta, pues entonces concluimos nuestra clase de esta noche para continuarlo el día martes, que nos tocaría la otra semana en forma presencial. Gracias, Lic. Gracias, licenciado. Muchas gracias, licenciado. Buenas noches. Gracias, licenciado.